que hay dos tipos de mujeres: la mujer sabia que edifica su casa, pero al mismo tiempo la Biblia dice que la necia con sus manos la destruye. El caso de la esposa de David, Mical, que aun cuando no tenía razón para la molestia que hubo en su corazón, cuando David venía danzando con todas sus fuerzas porque traía de vuelta el arca de Jehová, ella lo pudo haber exhortado, si creía que era correcto, con un poco de amor, de humildad, de prudencia. Pero ¿qué es lo que hace? Mirándole despectivamente le dice: cuán honrado ha quedado el rey, descubriéndose sin decoro como lo hace un cualquiera, delante de toda, y todavía esta mujer soberbia, ¿verdad? Delante de sus siervas, de su servidumbre. Entonces David le dice: aún me haré más vil delante de Jehová. Y David se enojó, porque David, a pesar de que tenía un noble corazón, le dice: y recuerda que es Dios quien me puso a reinar en la casa de Israel y me dio preferencia por encima de tu padre. Tómala. O sea, David le recuerda: acuérdate que tu papá sí era un carnal, que sí era un hombre perverso, y a él Dios lo destituyó y me puso a mí. No es normal ver a David hablando de esa forma. Digan conmigo: David se enchiló. Porque cuando tú, mi hermana, dejas de respetar a tu marido, como lo hemos visto anteriormente, y lo empiezas a tratar, a mirar despectivamente, a comparar, a etiquetar, a humillar, a desvalorizar su esfuerzo, lo vas a hacer enojar. El ego del hombre, que está constantemente en búsqueda de reconocimiento, y más de su propia esposa, y cuando ella no solamente no lo reconoce, sino que además, porque o sea, lo que tendrías que hacer es reconocerlo. O sea, Mical tuvo que haber salido y mi amor, gracias a Dios que te bendijo, que trajiste el arca, cómo me alegro de que estés feliz. Ya si no lo hizo, al menos hubiera quedado callada la señora, ¿no? O sea, hay veces, bueno, si no vas a decir nada bueno, mejor calladita te ves más bonita, ¿verdad? Pero no solamente no le reconoció, ni se quedó callada, sino que además lo humilló. Entonces, hay veces que el esposo llega a casa y espera un reconocimiento de su mujer, de su familia. Vimos en esta serie que él es el proveedor, que para él, según su naturaleza, lo más importante es proveer y proteger, que cuando él siente que está proveyendo y protegiendo, se siente satisfecho. Él tiene que entender que no es suficiente, pero mientras trabaja con eso, en su mente siempre será la prioridad. Cuando la esposa no valora que él provee y que él protege y su esfuerzo y cómo le echa ganas y cómo trabaja, y no le reconoce el fruto de su trabajo, no se goza con él, y no solamente no lo celebra, sino que es incapaz de quedarse callada y lo humilla y lo empieza a rebajar, está apretando el botón rojo. Por fin consiguió trabajo, está emocionado, va a poder proveer, y en vez de gracias a Dios de que ya tenemos una fuente de ingreso, a lo mejor no es lo que todos queremos, pero cualquier cifra con signo de más es mayor a cero, hasta donde yo sé, según lo que me enseñaron en matemáticas. Entonces, no es el caso de ser conformista, pero mientras hay una mayor provisión, cualquier número con signo de más es mejor que seguir en ceros. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, en vez de gloria a Dios, mira, con esto podemos empezar y arrancar y hacer, y así le vamos a hacer. Uy, nada más eso conseguí. ¿Y crees que con eso nos va a alcanzar? Y más con todo lo que tragas, ¿verdad? Ella debería respetar, de animar. Ella debería de reconocer, de valorar el esfuerzo que hace el varón. Si no lo hizo, al menos, bueno, permanezco neutral, lo cual no es correcto. Pero algunas, ni positivo, ni neutral, sino que además, como Mical, empiezan a etiquetar, empiezan a menospreciar, a devalorizar, a comparar con lo que otros han logrado. Es lo peor que le puedes hacer a tu marido. Se lo estás poniendo en bandeja de plata a Satanás para que le ponga una señora cusca que le empiece a reconocer, a valorar, y en vez de que el sonso se dé cuenta que es el diablo, ¿verdad? Va a decir: ah, todavía tengo lo mío, ¿no? Entonces, no seas una Mical, sé una Abigail. ¿Qué hizo Abigail? Te cuento ahora su historia. Abigail era esposa de un hombre necio llamado Nabal, terco, rico, soberbio, prepotente, borracho y, como dice el doctor Alducin, parrandero y jugador, ¿verdad? David, en algunas ocasiones, mientras huía de Saúl en el desierto con su gente, llegó a defender a los trabajadores de Nabal que
en ese entonces pues estaban en diferentes zonas y había a veces tribus nómadas que llegaban a querer invadir a las fincas, a los ganados de las personas poderosas, y David llegó a defender a Nabal. En una ocasión David envía a sus hombres a pedir a Nabal alimento. Y Nabal, que sabía perfectamente quién era David, no solamente no se lo dio, volvemos a lo mismo, o sea, estamos el signo de más, neutral y negativo. O sea, en la vida tendríamos que estar en el de más, del lado positivo. En el peor de los casos, bueno, en un momento difícil permanecer neutral, pero a veces nos vamos del lado negativo. O sea, no hicimos lo que teníamos que hacer, ni tampoco no lo hicimos, sino que además de no hacerlo, hicimos lo que no teníamos que hacer. Nabal, en vez de decir, no, sabes que no puedo o no quiero, de forma déspota dice, ¿y quién es David? Ese fugitivo. Porque no es muy común que huyan los señores delante de sus reyes. Algo habrá hecho cuando él sabía perfectamente que Saúl perseguía a David injustamente. Entonces David otra vez se enchiló y se dispone junto con un grupo de gente para ir a casa de Nabal y acabar con él y con toda su casa. Y eso incluía ¿a quién? A Abigail. Entonces uno de los siervos de Nabal le va con el chisme a la señora. Las mujeres, varón, entiéndelo, son lo más parecido a la omnisciencia y a la omnipresencia que tú vas a conocer en esta vida. De una u otra forma, todo lo que tú hagas, ella se va a enterar, ¿ok? Dios es omnisciente y omnipresente. Los ángeles no lo son, los demonios no lo son, Satanás no lo es, los hombres no lo somos. La mujer es casi omnipresente y casi omnisciente. Entonces ella de alguna forma se va a enterar de todo lo que pienses, planees, hagas y digas. Así que digan, hermanas, conmigo, cuidadito. ¿Y Abigail se enteró? Entonces ella decide interceder a favor de su casa y manda gente por delante a que le lleve presentes a David para bajarle un poco la ira que él traía, y después ella se presenta delante de él y tiene un discurso increíble que hace a David cambiar de parecer. Lo impactó tanto que cuando llegó a ser rey se entera que Nabal se había muerto, porque cuando Nabal se entera que Abigail rescató su casa de la destrucción, y cuando Nabal se entera, en vez de dar gracias a Dios por su esposa, se impactó tanto que le dio un paro cardíaco y se murió. Y años después, cuando David se convierte en rey, adivina a quién tomó por esposa: Abigail. Ahora, esto no quiere decir, varón, que si no te arrepientes te vas a morir y tu esposa se va a casar con el peje, que sería lo más cercano al rey David. Pero sí que cuando un hombre o mujer, como lo hemos visto, hace lo que tiene que hacer y su cónyuge no cambia, Dios se encargará de poner orden y sacar a la luz lo que tenga que sacar a la luz. Y en ocasiones, sí, ya fuera de broma, incluso hasta renovar. Porque hay algunos casos que hemos visto donde la parte afectada tiene el derecho de decir, sabes que te perdono, pero ahí te ves. Un esposo que está bien alimentado generalmente va a ser un esposo contento. Si tú en tu enojo dices, ahora que se traiga una maruchan, ¿verdad? ¿Qué hay de comer? Nada, no me estés molestando, no vas a ayudar en nada. Y de repente llega a su casa, abre el refri y está vacío. De repente llega y no hay nada de comer. Le dio para el gasto a la señora y no hay nada porque pues se lo gastó en otra cosa, ¿verdad? O porque lo donó a la caridad, o porque se fue de compras, cosas por el estilo que no correspondían. Ahora, si crees que él puede proveer eso, tienes que hablar con él. Oye, mi amor, me quiero ir de compras, me quiero hacer esto en el cabello, quiero darle esto a mi familia, etcétera. Pero no puedes tú tomar la decisión de decir, a ver, esto que me dio, pues para alimentar a los niños, pues pongo a mi familia en ayuno y oración y me lo gasto en otra cosa, ¿verdad? O algunos que para que su esposa no le falte nada y esté tranquila, Dios los ha bendecido económicamente, tienen la capacidad de pagar a alguien que les ayude, y aún así de repente llegan a casa y dicen, Chernobyl está ordenado a comparación de mi hogar, ¿verdad? Yo puse a alguien para que te ayudara y espero pues que todo esté en orden, y llegan y tómala, parece que vino el apocalipsis en ese hogar. Entonces, ¿qué es lo que provoca a una mujer con esta actitud? Hacerle sentir al marido que él no es tan importante. El mensaje que tú le transmites es, no me importan tus necesidades.